Estamos celebrando, queridos fieles, el domingo de Sexagésima. Antes de hablarles de la epístola o de leerles la epístola, quiero darles una pequeña introducción. San Pablo tenía un corazón magnánimo y generoso, lleno de fuego y de celo del amor de Dios y de la salvación de las almas. Él mismo se tenía como el padre de aquella novia que lleva muy contento a desposar con el novio. Así decía: yo los quiero a ustedes como un padre quiere a la novia que lleva a desposar con el esposo de su alma, que es Cristo nuestro Señor. Él fundó muchas iglesias, fue el apóstol que más trabajó, el que más luchó por la gloria de Dios. Por eso es contado a un lado del apóstol San Pedro, que es el principal entre todos los apóstoles. San Pablo inclusive hizo todavía mucho más que el apóstol San Pedro. Lógico es que él, al ser antes de su conversión un perseguidor de la iglesia, encontró muchos obstáculos en su ministerio. Como con sus predicaciones convertía tantas almas, el demonio no estaba contento con él. Y por eso enviaba a sus secuaces a que le hicieran daño. Lo golpearon, lo mataron, tuvo que naufragar, estuvo en el fondo del abismo por un día y una noche más o menos. Muchas veces lo azotaron, cuántas veces lo dejaron tirado ya medio muerto o creyendo que ya estaba muerto. Y sin embargo tenía un corazón más que paternal, maternal con todos sus fieles. Los amaba tanto que él mismo lo dice: ¿quién de ustedes se enferma que yo no me enferme con él? ¿Quién de ustedes no tiene una tristeza que yo no me entristezca con él? San Pablo amaba a las almas porque en cada una de las almas amaba a Dios. Pero una de las primeras herejías que salieron en la Iglesia Católica fue la herejía de los judaizantes, que querían regresar el cristianismo a los tiempos del judaísmo, querían volver o mezclar los rituales católicos con los rituales judaicos. Y estos pérfidos judíos, infiltrados en la iglesia ya desde los primeros años de la Iglesia Católica, hablaban, donde llegaba San Pablo y fundaba una iglesia, ellos llegaban después a predicar y hablaban tan mal de San Pablo para que la gente no lo amara, para que la gente lo odiara. Y decían: ¿cómo le pueden tener confianza a un perseguidor de la iglesia? ¿Cómo le pueden tener confianza a Pablo, que lo que busca solamente es su propia gloria? ¿Cómo pueden tenerle confianza a aquel otro? Y sin embargo estos otros, los que buscaban en su predicación, era dinero, era que se los honrara, que les tuvieran en más. Y por eso le tenían tanta envidia a San Pablo, estos falsos ministros o infiltrados y falsos cristianos, que querían destruir el ministerio de San Pablo. ¿Qué hubiera sido de nosotros si San Pablo no hubiera predicado? Muchos de nosotros no nos llegaría todavía la fe católica. Así es que gracias al apóstol San Pablo, nosotros somos los gentiles, nosotros somos convertidos a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces San Pablo, mientras a él se le castigaba, mientras a él se le calumniaba, no había ningún problema. Pero cuando se metieron con su ministerio, cuando dijeron que era un falso apóstol, cuando dijeron que no era un apóstol de Cristo, cuando querían destruir su ministerio, él dijo: no, a mí me pueden golpear, me pueden matar, háganme lo que quieran, pero yo soy un verdadero apóstol, aunque no merezco ser apóstol. Soy como el abortivo, soy como el último de los apóstoles. Bien sabemos nosotros que no era el primero de los apóstoles, pero él en su humildad dice: yo soy el último de los apóstoles, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Es decir, que mientras se metieron contra su persona, San Pablo no dijo absolutamente nada, por humildad. Pero cuando se meten con su ministerio, negándole la autoridad de su episcopado, la autoridad de su apostolado, entonces San Pablo, como el león de Judá, saca las garras y empieza a blandir su espada de la verdad en contra de todos esos pérfidos que querían desacreditarlo, para que sus epístolas, para que su ministerio no tuviera efecto en las almas. Fíjense con qué malicia los judaizantes y el demonio querían hacer pedazos
el sacerdocio, el ministerio de San Pablo. Y por eso San Pablo escribió esta hermosa epístola que van ustedes mismos a escuchar, en la cual él tiene que defenderse diciendo lo que ha padecido por Cristo, lo que ha padecido por las iglesias, los sentimientos que tiene en su corazón, y que él es un verdadero apóstol que inclusive fue arrebatado hasta el tercer cielo. Porque la doctrina de Pablo apóstol no es una doctrina de hombres. San Pablo no aprendió la doctrina católica de los otros apóstoles. Aunque los escuchó a ellos, aunque recibió algunos consejos de ellos, algunas pláticas, San Pablo se fue hasta el cielo y desde el cielo escuchó cosas que ni oído oyó, ni corazón humano tiene en la mente lo que hay reservado a los que aman a Dios. Y del cielo se trajo la doctrina que nos está a nosotros manifestando en sus epístolas. Escuchen esta hermosa epístola de cómo San Pablo se ve obligado a decir todos los beneficios que ha recibido de Dios, aunque él mismo dice, no debemos de hacer esto, pero lo tengo que hacer para defender mi episcopado, para defender mi apostolado, para que vean que yo soy un verdadero ministro de Dios y todo lo que les he predicado es la verdad. Hermanos, dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, de buena gana ustedes sufren a todos aquellos necios, siendo ustedes sensatos. Soportan a quien les esclaviza, a quien les devora, a quien les roba, a quien trata con altanería, a quien les abofetea. Lo digo con confusión mía, como si yo fuera un débil en este punto. Sin embargo, les hablo como si yo fuera un necio. De lo que otros se gloríen, también me glorío yo. Ellos son hebreos, también lo soy yo. Son israelitas, yo también. Son hijos de Abraham, también lo soy yo. Son ministros de Cristo. Desafinando lo digo, más que ellos soy yo, porque soy apóstol. En mayores trabajos me he visto, en más cárceles, en azotes sin cuento, en riesgos de muerte con frecuencia. De los judíos tengo recibido 5 veces 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué en el mar, 1 noche y 1 día la pasé en el abismo. Viajes sin cuento, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en poblado y peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, trabajos y fatigas, muchas vigilias, hambre y sed, ayunos frecuentes, frío y desnudez. Además de otras cosas, mi obsesión diaria es la solicitud por todas las iglesias. ¿Quién de ustedes no enferma que yo no desfallezca? ¿Quién de ustedes se escandaliza sin que yo me requebre? Si es preciso gloriarse, me gloriaré en lo que es propio de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por todos los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el enarca del rey Aretas había puesto guardias en la ciudad para prenderme y matarme. Y me tuvieron que descolgar en una cesta por el muro, y así escapé de sus manos. Si es preciso gloriarse de lo que no conviene en verdad, vendré también a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo, él hablaba del mismo, que 14 años hace, fue arrebatado, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, hasta el tercer cielo. Y este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que el hombre no puede proferir aquí en la tierra. Sobre el tal hombre me gloriaré, mas no de mí, no me gloriaré, sino que solamente en mis debilidades y flaquezas. Porque aun cuando me quisiera yo gloriar, no sería un necio, porque diría la verdad. Pero he callado todo esto para que nadie forme de mí un concepto superior a lo que de mí ve o de lo que de mí escuche. Y para que todas estas grandezas de las revelaciones no me ensoberbecieran, me dio Dios un aguijón en mi carne, un ángel de Satanás para que me abofetee. Y por eso rogué al Señor 3 veces para que lo apartara de mí. Y me dijo, te basta mi gracia,
porque el poder triunfa en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré en mis flaquezas, para que more en mí la virtud de Cristo. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, una gran muchedumbre reunida de los que venían a Jesús de cada ciudad, le dijo esta parábola. Un hombre salió a sembrar su semilla, y al esparcirla una parte cayó en la orilla del camino y fue pisoteada y la comieron las aves del cielo. Otra cayó sobre un pedregal y luego que nació se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinas y las espinas que crecieron con ella la sofocaron. Otra finalmente cayó en buena tierra y nació y dio el fruto al 100%. Dicho eso, comenzó a exclamar: quien tenga oídos para escuchar, que entienda. Sus discípulos le preguntaron qué sentido tenía esta parábola. Él les dijo: a ustedes les es dado conocer el misterio de Dios, pero a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y aquí pues la explicación de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están en la orilla del camino son aquellos que la oyen, mas luego viene el diablo y la arranca la palabra de su corazón para que no se salven creyendo. Los que están sobre piedras son los que reciben con gozo la palabra cuando la oyen, pero no echan raíces. Por un tiempo creen y en el tiempo de la tentación retroceden. La semilla que cayó entre espinas son los que oyen la divina palabra, pero después la sofocan los cuidados, los trabajos, las riquezas y los deleites de esta vida, y no llegan a dar fruto. Mas la semilla que cae en buena tierra son los que, oyendo la palabra de Dios con corazón bueno y óptimo, la conservan y producen fruto por la perseverancia. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, pueden sentarse. Jesucristo, queridos fieles, es la palabra de Dios, el cual vino no a enseñarnos la verdad solamente, sino que vino a enseñarse Él mismo, porque la palabra de Dios comparte la esencia misma de Dios, porque es la verdad y Dios es la verdad misma. De tal suerte que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vino a enseñarnos a nosotros las cosas necesarias para salvarnos. Quien creyere y fuere bautizado se salvará, y quien no creyere se condenará. Pero dice la Sagrada Escritura, ¿cómo van a creer a alguien que no conocen? ¿Y cómo van a conocer a alguien del cual nunca han escuchado? ¿Y cómo van a escuchar si nadie les predica? ¿Y cómo van a predicar si nadie los ha mandado? Por eso, queridos fieles, el Evangelio que acaban ustedes aquí de escuchar, que es la palabra de Dios, es fortísimo por la esencia misma de Dios y de la verdad para convertir almas, para cambiar, para convertir de seres simples y comunes en héroes en esta vida, en héroes de la virtud, en grandes santos, en personas que tienen que estar en el cielo, quitándose de sus malas pasiones, de sus malas inclinaciones. Entonces, con la primera predicación, con la palabra de Dios que predicó el apóstol San Pedro, se convirtieron 3,000 personas. Dejaron sus malos hábitos, dejaron el paganismo, dejaron el judaísmo y se convirtieron a la fe católica y vivían de una manera tan encomiable que decían: miren cómo se aman, miren cómo ellos ya no participan de las libaciones para con los dioses falsos. Ellos no participan ya de la sangre derramada en favor de los dioses. Se vestían bien, platicaban bien, ayudaban a sus prójimos. En pocas palabras, hacían una conversión verdadera de vida. En el segundo discurso del apóstol San Pedro se convirtieron 5,000 personas. Pero antes de eso, una terrible, tremenda pecadora, acercándose a un monte donde estaba Jesús hablando, se acercó
muy escondidas, porque era una pecadora que había hecho mucho daño y tenía 7 demonios dentro de ella. Pero al momento de escuchar aquellas hermosas frases, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Le entró de repente la palabra dentro del corazón, le puso un dolor de sus pecados, le abrió la mente para conocer lo horrible que era el pecado, sintió vergüenza de ella misma y entonces se convirtió y no le importó. Y entonces, arrojada a los pies de Dios, le pidió perdón con muchas lágrimas y fue perdonada. Se salieron los demonios, cambió de vida y de una terrible pecadora y meretriz se convirtió en esa gran santa, una santa encumbradísima allá en el cielo. Más adelante la divina palabra se extendió por toda la tierra y entonces tenemos nosotros a un San Francisco Javier que, predicando y escuchando en otra ocasión otra mujer de mala fama, escuchando con el fuego con que predicaba San Francisco Javier, entonces ella cobró tanto dolor de sus pecados, conoció con horror sus pecados, se sintió tan fea, tan mala, que se arrepintió, le dolió haber ofendido al bondadoso Dios, tanto le dolió que cayó en ese momento muerta. Y por ese dolor, por ese acto de contrición, gracias a esa predicación, entonces ella se fue al cielo directamente, purgando con ese dolor todos sus horribles pecados. Tenemos nosotros a un San Antonio que, escuchando la divina palabra que decía, si en verdad si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y siguen. Y entonces él, que había tenido una gran herencia por parte de sus padres ya muertos, va y deja todo lo que tiene, lo da a los pobres y se va al yermo, se va al desierto a ser tentado por el demonio. Tenemos nosotros muchos ejemplos de que la divina palabra convierte los corazones, hace de personas comunes y groseras en grandes héroes de la virtud y grandes santos. Y se preguntará alguno de ustedes, Padre, yo he escuchado muchos sermones. Claro está que ustedes no tienen aquí un San Pedro, claro está que ustedes no tienen aquí un San Francisco Javier, claro está que ustedes no tienen aquí un San Antonio, pero no es la palabra del padre tal y del obispo tal la que importa. Lo que importa y tiene la virtud en sí misma es la divina palabra de Dios, porque este evangelio que ustedes están escuchando, este mismo evangelio lo escuchó San Francisco de Asís, este mismo evangelio lo escuchó Santo Domingo de Guzmán, este mismo evangelio lo escuchó Santa Teresita y Santa Teresa, y lo escuchó también San Bernardo, y lo escuchó también San Agustín, el cual decía, debemos de escuchar nosotros la divina palabra con un corazón humilde, con un corazón abierto, con un corazón preparado. ¿Por qué? Porque la divina palabra tiene la fuerza para transformar las personas, y ya Él transformó la faz de la tierra. Entonces, no crean que es por culpa del predicador, aunque les diré que verdaderamente buscamos los predicadores, buscamos los sacerdotes, luchar diariamente para quitarnos nuestros defectos, para tratar de ser santos, para tratar de dejar de ser tan pecadores, y no sea que predicando a los demás, nosotros a final de cuentas resultemos reprobados. Por eso, queridos fieles, todo sacerdote lucha diariamente por quitarse sus defectos, pero efectivamente, ustedes no tienen un San Francisco, ustedes no tienen a un San Antonio, no tienen a un San Pedro, pero no importa quién predique la palabra, si es un pecador o si es un santo, si es una persona instruida o si es una persona ignorante, si es un ministro de Dios, con que sea un ministro de Dios y que con esa autoridad predique la palabra de Dios, porque todo ministro válido del Señor tiene el derecho y el deber de predicar la divina palabra hacia las gentes para que creyendo se puedan salvar. Así es que dirán ustedes, sí, no tenemos un gran santo en el púlpito, pero
la divina palabra habla por sí misma. Ella es, queridos fieles, la que por sí misma, como una semilla, se incrusta en el corazón de los hombres. Y ahí les va. Ahí sí depende de ustedes. Porque depende de cómo esté el corazón de preparado para escuchar la divina palabra, el fruto que ella va a tener. Porque podríamos pensar y mal juzgar y decir, ¿por qué? Si al principio Pedro con una sola predicación convirtió 3,000 personas, ¿cómo puede ser posible que yo, dirá alguno de ustedes, haya escuchado sermones y sermones domingo tras domingo, domingo tras domingo, y siga siendo la misma persona? Siga siendo la misma persona pecadora, no avanzo en el camino del Señor, no avanzo yo en el camino de la santidad, sigue siendo la misma persona defectuosa, la misma persona mal hablada, la misma persona mentirosa, la misma persona rencorosa, la misma persona. Y no avanzo, año tras año soy el mismo, e inclusive algunos podrán con vergüenza decir que entre más pasa la edad, más defectos, más vicios, más malas inclinaciones se apoderan de nosotros. ¿Es acaso que la divina palabra ya no tiene poder? ¿Es acaso que esta semilla bendita del cielo ya perdió su fecundidad? No, no es la palabra, no es el evangelio, no es el predicador. El problema es que la tierra de su corazón es la que no está preparada. Hay corazones que vienen aquí a escuchar el evangelio, primero, por necesidad. Porque tengo que ir a misa, porque si no, no me bautiza el Padre. Tengo que ir a misa, porque si no me va a exigir el Padre que asista a misa para poderme dar la confirmación o me vaya yo a casar. ¿Ustedes creen que esa es una preparación para escuchar el Evangelio? Muchas personas vienen con el corazón tan duro que se asemeja a aquella tierra que está a la vera del camino. ¿Han visto la tierra que está a un lado del camino? Como está pisoteada por los innumerables transeúntes, la tierra se vuelve pesada, se vuelve dura. Y si yo aventara la semilla allí en esa tierra, jamás se introduciría en la tierra. Vendrían las aves del campo y se la robarían. Así pasa con la divina palabra que en este momento estoy lanzando para su corazón. Si su corazón está duro, ahí se va a quedar y va a decir, qué sermón tan largo, qué sermón tan aburrido. Pero qué sermón, ¿por qué el Padre no termina ya? Y se la pasan mirando y mirando si ya va a terminar el sermón. Y salen y le preguntan a sus padres, ¿de qué trató el sermón? No sé, yo me dormí, me aburrí, estaba muy aburrido, ni siquiera me enteré. Esos son los corazones duros. ¿Creen que se van a salvar? Estos no van a poder salvarse. Hay otras personas que vienen, pues sí, porque tienen que venir a misa, porque saben que es su obligación, pero vienen desvelados, vienen cansados y escuchan con gusto la palabra de Dios. Y a lo mejor se forman algún propósito. Pero resulta que como son tan superficiales, como nada más son de, ¿cómo diríamos? Llamarada de petate. Hicieron un buen propósito mientras escucharon el sermón, pero salieron. Hagamos un ejemplo. Una persona impura, que está acostumbrada a ver todo lo que se le presenta enfrente. Aquel joven díscolo, aquel joven sensual, que no pasa una muchachita mal vestida sin que se le quede viendo, y fragua en su corazón y en su mente malos pensamientos y deseos. Cuando escucha el sermón contra la impureza, dice, caray, tiene razón, estoy muy sucio de mi alma. Y se propone ser una persona mejor. Se propone ser una persona mejor, pero resulta que en el momento en que sale, se le presenta la primera tentación y a la primera tentación cede inmediatamente. De tal suerte, queridos fieles, que esos son los que tienen poco humor, poca agua dentro de su corazón, agua de buenos propósitos, de firmes propósitos, y por eso el buen propósito que se hizo en la misa desaparece inmediatamente. Hay otros que dicen, no, yo sí tengo que escuchar el sermón, voy a ponerlo en práctica, pero tienen tanto trabajo allá en el mundo, se la pasan trabajando, se desvelan, tienen tanto que hacer en la casa, tienen que atender a los hijos, al esposo y demás,
que aquel propósito que se habían hecho de rezar todos los días el Santo Rosario, o de rezar el Via Crucis en esta Cuaresma, o de hacer algún buen propósito, queda deshecho porque lo sofocan completamente las cosas de este mundo. Pero hay gente como ustedes que viene con buen corazón, escucha el sermón, hace un buen propósito en su corazón y va y produce buen fruto allá en la calle. Esos son los verdaderos cristianos, esos son los que verdaderamente les aprovecha el sermón. Entonces les voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cuándo fue cuando usted se convirtió a la verdadera fe católica? ¿Desde hace cuántos años usted está escuchando la misa verdadera, los sacramentos verdaderos, que tienen el poder de producir santidad en usted? Padre, pues yo me invitó mi pariente y vine a misa, me gustó y me quedé hace como 7 años. No, yo apenas tengo 1 año. Yo tengo 30 años, o dirán nuestros jóvenes, yo nací aquí en el tradicionalismo. Ahora les voy a hacer una pregunta. De tantos sermones que han escuchado, ¿ya son unas mejores personas? ¿Ya son otras Magdalenas convertidas? ¿Ya son otros buenos ladrones que se convirtieron y alcanzaron el cielo? ¿Ya son otros San Antonios? ¿Ya somos unos buenos católicos porque domingo tras domingo nos esforzamos en practicar la divina palabra? No. Entonces, ¿qué clase de tierra tiene en su corazón? ¿Qué clase de corazón? ¿Blando, duro, lleno de piedras, lleno de abrojos y espinas? ¿O tiene buena tierra en su corazón? Porque la palabra es la palabra. Y esta ha producido tantos santos, miles y miles de santos. La pregunta es, ¿por qué en usted no? ¿Por qué con usted no? ¿Por qué sigue siendo la misma persona rencorosa, mentirosa, mal hablada? ¿Por qué sigue siendo la misma persona floja, que le da flojera rezar sus oraciones, que le da flojera hacer un cambio en su vida? ¿Cómo se la verán? ¿Cómo se la verán aquellos que lleguen al juicio de Dios y les diga a Dios, ¿qué hiciste en tu vida? Señor, pues escuché toda mi vida los buenos sermones, o malos sermones, me pueden acusar contra Dios. Escuché muchos malos sermones. Bueno, qué bueno. ¿Dónde están tus buenas obras? ¿Qué le vamos a decir a Dios? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Si no dependió de la palabra de Dios, es que acusar al mismo Dios. Nosotros somos los que tenemos que hacer un cambio en nuestra vida. Yo podría pensar, qué desperdicio de este sembrador, porque un buen sembrador no arrojaría su semilla en una tierra infértil, no arrojaría su semilla en una tierra dura, no arrojaría su semilla en una tierra pedregosa. Eso sería falta de sabiduría, falta de conocimiento. Pero acuérdense que para Dios, que es el buen sembrador, Él sí arroja la semilla a todos, porque nos quiere dar a nosotros todos la oportunidad de salvarnos creyendo en su palabra. A Él no le importa que le arroje la semilla a su corazón, tiene la intención y tiene la esperanza que usted prepare su corazón para venir a escuchar el sermón, y que no solamente lo escuche haciéndose un oyente olvidadizo, como aquel, dice Santiago Apóstol, que va y se mira al espejo y mira cómo es, pero en cuanto que se retira del espejo ya no sabe cómo es su cara. Así son los que vienen a escuchar el sermón, y mientras escuchan el sermón entienden, pero una vez que vuelven a sus labores cotidianas se olvidan y ya no practican lo que escucharon aquí. ¿De qué me sirve escuchar si no practico? Aunque hay muchos que tienen todavía mucha más malicia. Son como aquel que dice el real profeta David. Dice en el Salmo 35, en el versículo 4, Nolvit intelligere ut bene hayen. No quieren escuchar los sermones para no cambiar de vida. Algunos dicen, no me digas eso, porque saben que aprendiendo, que escuchando, van a tener mayor responsabilidad de hacer un cambio en su vida. Ay de ti, Corazaín, decía nuestro Señor, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, ¿desde cuándo hubieran hecho penitencia?
Y les dijo nuestro Señor a los judíos: pues verdad les digo que Sodoma será juzgada con menos rigor el día del juicio que Israel. Porque ellos no escucharon las palabras que ustedes escucharon. Porque en esa ciudad no se hicieron los milagros que se hicieron en delante de ustedes, y aún así ustedes no se convirtieron. Ya les dije yo el año pasado lo que me ha acontecido a mí con las misiones que he tenido ahora, que soy un obispo del Señor. Voy a Cuba, hay un puñado de fieles, no tienen sacerdote, es un país completo, no tienen sacerdote. Pero en cuanto ven que llega el obispo, en cuanto ven que llega el sacerdote, le preguntan, hacen rueda inmediatamente, le preguntan tantas dudas que ellos tienen, asisten diariamente a misa, faltan inclusive a sus pobres trabajos, porque es una isla verdaderamente sojuzgada por el comunismo. Pero la gente de allí es maravillosa, y cuando ven que llega un ministro de Dios, y beben cada una de las palabras que salen de allí. Lo digo hasta con vergüenza mía, que están tan instruidos, porque no teniendo misa, ellos se juntan, ahorita están unidos allí en Cuba. En este momento los poquitos fieles se juntan alrededor de un caballero bien instruido, escuchan el sermón, este mismo sermón lo van a escuchar, que se graba para ellos, escuchan el sermón y aparte reciben instrucción religiosa. Y me da tanta pena a veces, inclusive conmigo mismo, que ellos tienen al día la doctrina católica. Uno de ellos le pregunté yo, pero ahora ¿qué es lo que estás estudiando? ¿Ya estudiaste el catecismo de San Pío X? Sí, ya lo estudié. ¿Ya estudiaste el libro de Farías, de instrucción religiosa? Sí, ya lo estudié completamente. ¿Y ahora qué estás estudiando? Agarré la Suma Teológica, que es una enciclopedia. Agarré la Suma Teológica y ahorita voy en tal tema. Imagínense ustedes, para un fiel común, agarrar la Suma Teológica de Santo Tomás. Tienen hambre de Dios, tienen hambre de saber y de conocer al que tanto su corazón ama. Y es por eso que aún no teniendo sacerdote, ellos se juntan y se instruyen y practican y le cantan a Dios y rezan el Santo Rosario. Entonces yo diría las mismas palabras de nuestro Señor a algunos de ustedes: ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Israel, que si en ellos hubiera las misas que tú has escuchado, hubiera las comuniones que tú has recibido, hubiera las confesiones que con las cuales tú has limpiado tu alma diariamente, que si ellos tuvieran los sermones que tú tienes, ¿desde cuándo hubieran hecho tanta penitencia y se hubieran convertido en santos? ¿Y qué pasa contigo? Teniendo todo, aún así se te olvida ir a misa, aún así no te sabes el catecismo, aún así escuchas con flojera y hasta con sueño los sermones. Que si en otros lugares, querido fiel, tuvieran lo que tú tienes, ¿desde cuándo hubieran hecho buen fruto por medio de la penitencia? Y sin embargo tú no lo haces. Por eso, queridos fieles, deberíamos de beber cada palabra que sale de la boca de un predicador, de un ministro de Dios, de un ministro válido de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá y que nosotros hiciéramos aquello, como aquel ejemplo que ponía aquel predicador. Decía: ¿qué tal si yo tuviera aquí una canasta llena de joyas y piedras preciosas, que la tuviera con pulseras de oro y con anillos de oro, y que empezara yo a agarrar y se las empezara yo a aventar a cada uno de ustedes? No las dejarían ni siquiera caer al suelo, porque se lanzarían todos a agarrarlas, a tomarlas, a llevarlas, porque es oro puro, porque son piedras preciosas. Pues de la misma manera tenemos que abalanzarnos para escuchar y guardar y practicar después cada una de las palabras que salen de la boca de los sacerdotes, de los predicadores dominicales. Así es que, queridos fieles, aprendamos, apreciemos y preparémonos antes de ir a misa a escuchar con un corazón óptimo la palabra de Dios. ¿Cuál es este? Ir con humildad, ir con deseos de verdaderamente aprovechar lo que se le diga y de practicarlo. De esa suerte tendremos el corazón preparado para hacer un cambio en nuestra vida por medio de los sermones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie.